Domingo de Resurrección. ¿Le has dicho ya a alguien esta mañana, ¿ha resucitado? ¿No se lo has dicho? Díselo ahora. A ese que tienes ahí al lado de ti, díselo con fuerza, ha resucitado. Esta es la gloriosa experiencia nuestra hoy. El Señor ha resucitado. Carta primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Leo el texto que habla de resurrección y dice así: ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Notad que el apóstol Pablo no está diciendo simplemente de pasada, de corrida, Cristo resucitó, está diciéndolo con una fuerza tremenda. Por eso esa construcción que se traduce de esta manera en nuestro versículo. Ahora bien, escuchadme todos, Cristo ha resucitado de los muertos. No está argumentando, está afirmando. El Señor resucitó. Es una verdad cuestionada por muchos. La resurrección es algo que pasa desapercibido para muchos creyentes y pasa o es cuestionada para muchos incrédulos. Eso de que Cristo resucitó es una leyenda, pero mi Cristo vive. Dejadme felicitar de nuevo, lo hice en la primera reunión y no es justo que los que estáis presenciales en la segunda no os enteréis de que he felicitado a Alabanza en la primera reunión. Lo hago ahora, porque además hay mucha gente más viéndonos fuera de nuestro entorno. Y agradezco al Señor la bendición grande que para mí ha sido hoy la alabanza. El contenido de la alabanza, la letra de las canciones ha condicionado el mensaje que quiero daros. Dios se manifiesta y se ha manifestado entre nosotros. Y podemos decir que Cristo es nuestra esperanza, ¿lo crees? Que Cristo está con nosotros, ¿lo crees? Esta es la gran bendición que nosotros tenemos. Y cuando voy al texto que selecciono para hoy, ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, quiero mencionar tres cosas. Primeramente, el hecho, Cristo ha resucitado. En segundo lugar, la consecuencia de esa resurrección. La resurrección de Cristo trae unas consecuencias definitivas. Estaba tomando café con alguien hoy a la mañana, entre reunión y reunión, y le decía, mira, la resurrección de Cristo fue una explosión divina que cambió definitivamente toda la relación, incluso dentro de la deidad. Y esto es singularmente importante para nosotros hoy. La consecuencia es esta, y el compromiso tiene que ser lo que deriva de cuánto la palabra de Dios quiere decirnos esta mañana. Yo pido al Señor, le imploro que sea Él el que habla. Que mis palabras pasen desapercibidas. Que sea Dios por medio de su palabra quien hable con cada uno de nosotros hoy. Solo su palabra es eficaz. Solo la palabra de Dios con el poder del Espíritu transforma las vidas, no la mía, bajo ningún concepto. Por tanto, pido al Señor que se digne usarme esta mañana para que Él hable a su pueblo y sea glorificado su nombre. Primeramente, el hecho. Pablo afirma, no está argumentando, Pablo no argumenta de la resurrección, simplemente dice, Cristo ha resucitado. Y este es el segundo elemento de una misma obra, la obra de redención. El apóstol Pablo se refiere a ella de esta manera, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Notáis que hay dos cosas ahí: entrega, muerte por las transgresiones; segundo, resurrección para justificación. La salvación se apoya en las dos operaciones de la gracia. Recordemos un momento que primeramente la gracia de Dios lleva a la entrega del Salvador del mundo.
La gracia sabéis bien todos que es amor en descenso. Donde aparece gracia, aparece descenso. Por tanto, la gracia obliga a Dios, porque Él se autoobliga en su gracia, a descender al mundo de los hombres y morir por nosotros en una cruz. Desde la perspectiva histórica, Cristo fue entregado por los judíos. Leo un texto. En la predicación de Pedro dice al pueblo de Israel presente en aquella mañana: mas vosotros matasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos testigos. Vosotros entregasteis a Jesús. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Pero es toda la verdad? Naturalmente que no. La dimensión de la entrega tiene vinculación con Dios. De manera que cuando yo voy a la profecía, Isaías capítulo... Me están señalando que se me va el micrófono. El micrófono y yo somos incompatibles absolutamente. ¿Os dais cuenta? Voy a tener que hacer un agujero en el pecho y agarrármelo ahí. Se dobla el pobrecito. Está cansado de oírme, ¿sabes? Bueno, vuelvo al tema. Cuando voy a la profecía presenta a Cristo en su venida para morir. Quiero recordaros lo que es una verdad bíblica incuestionable. Cristo en su primera venida no vino para reinar, vino para morir. Y voy a la profecía de Isaías y encuentro y pregunto al profeta: ¿y quién lo entrega? No solo dice que Él fue herido por nuestras transgresiones, sino que dice: mas Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Luego, la realidad de la obra redentora obedece y corresponde a Dios. Dios carga sobre su Hijo amado el castigo, el pecado de todos nosotros. Y pregunto, ¿no habrá un error en esto? Y la Biblia responde a mi pregunta. Le pregunto a la Biblia: ¿quién lo entrega? Y leo estas palabras en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todavía digo, bueno, ¿será posible esto? Y pregunto otra vez a la Biblia: ¿y esto a qué obedece? ¿Cómo es posible que el Padre entregue a su Hijo? Y la respuesta la tengo en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, donde Pablo dice que Dios entregó a Cristo para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo habían determinado anticipadamente que sucediese. Luego, la cruz de Cristo corresponde a la entrega no solamente del Verbo Redentor, sino a la entrega de la Santísima Trinidad en disposición de salvación. El Padre entrega al Hijo, el Espíritu Santo sustenta la obra del Calvario, y el Verbo encarnado se entrega a la muerte por ti y por mí. ¿Cuál es la razón de la entrega? Fue entregado por nuestras transgresiones. Estaba pensando en este versículo el viernes pasado por la mañana. E indudablemente la dimensión es de tal naturaleza que exigió para mí guardar un profundo tiempo de silencio. No tengo respuesta para eso, porque yo no puedo entender que el Dios del cielo, el Santísimo Dios, viniese al mundo de los hombres para cargar con mi pecado personal. Y en la cruz del Calvario, Cristo no estaba pensando solo en la colectividad que puede salvarse del mundo a lo largo del tiempo, estaba pensando en mí. Y voy a la Biblia y pregunto: ¿por qué mueres, Señor? Y la Biblia me responde y yo guardo silencio reverente. El Señor te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. ¿Lo entiendes? Es la primera manifestación de la obra redentora. Vuelvo ahora a la moneda. He visto la cara, voy a ver el anverso. Y juntamente con la operación de salvación en la que Cristo muere, está la de la resurrección, por la cual Dios puede justificar
a todo aquel que cree en Jesucristo. Y Pablo dice de una forma clara que el Señor resucitó. Permíteme recordarte o enfatizar o decir una vez más que el apóstol Pablo no está tratando de argumentar que Cristo resucitó y demostrarlo, lo afirma. Cristo resucitó. E indudablemente el Cristo de la Biblia está vivo y hay pruebas notables. Yo no voy a extenderme en las pruebas que vosotros conocéis y podéis ver en la Biblia. Simplemente mencionar muy de pasada que una prueba clarísima está en una tumba vacía. En cierto domingo estaba con un grupo de hermanos mayoritariamente argentinos. Aquí tenemos dos familias y media, porque Susana es medio argentina. Ya está nacionalizada en Galicia. Bien, tenemos dos familias argentinas. Estaba con un grupo grande de argentinos haciendo un recorrido en Israel y domingo estuvimos en el jardín de la tumba. Y allí aquellos que cuidan del jardín, sabiendo que lo que éramos, nos dijeron: ¿queréis tener una reunión vosotros o reservamos un espacio? Como no, naturalmente, durante media hora pudimos estar alabando al Señor, partiendo el pan, cantando himnos al que vive, y al final yo estaba con una reflexión bíblica y delante de mí estaba la gente escuchándome, y ahí a mi izquierda la tumba abierta. No hay emoción más grande que hablar a la gente de un Cristo que vive. Acércate si quieres a esa tumba por la fe, entra dentro de ella, no está. Y los ángeles dijeron a las mujeres lo que el pastor David dijo esta mañana: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Permíteme un paréntesis. Muchas veces buscamos a Cristo en un culto donde no está, es un culto muerto. Muchas veces buscamos a Cristo en un culto que nosotros organizamos y definimos, no está. El Cristo de la vida, el Cristo que resucitó, está presente cuando su pueblo viene a Él para decirle: te amo, Señor. Y permite que el soplo del aire de Dios, el Espíritu Santo, mueva a los que están congregándose. Que no es la tradición, ni es el sistema, ni es la religión, ni son las formas. Es el impacto del resucitado. Y si en el culto no veo a Cristo, he perdido el tiempo. Necesariamente tengo que venir al encuentro de Jesús. Cristo resucitó, la tumba está vacía. Escucho el testimonio de los discípulos, están asustadísimos. No quieren creer nada que Cristo resucitó. Pero Pedro, que predica después, dice: resucitó y nosotros somos testigos. ¡Oh, qué bendición tan grande! ¿Quién los cambió? El resucitado. Miro a aquellos que inicuamente han entregado al Señor, los que le acusaron de perverso, los que le llevaron al gobernador romano para que lo crucificase, los que le han maltratado e injuriado, inventando una justificación para la tumba vacía. Es que vinieron los discípulos de noche y lo robaron. ¿Tú crees eso? 11 hombres cerrados a cal y canto dentro de un lugar con la puerta bien trancada por miedo a los judíos. Salen, se van a la tumba, abren la tumba, no importa que hubiera guardia ni que hubiera sello, y entran y sacan el cadáver y se lo llevan por la ciudad. ¿Tú crees eso? Tamaña mentira. Pero hay algo más. Dicen también que a la guardia le dan dinero para que diga qué cosa. Los discípulos vinieron y lo robaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y si estás dormido, ¿cómo sabes que fueron los discípulos que abrieron la tumba? No hay justificación. Los demonios rugen, pero Dios proclama la victoria cósmica de su Hijo amado. El infierno se estremece porque la muerte ha sido vencida. Y yo miro al resucitado y digo: glorioso Dios, qué bendición tan grande.
murió por nuestras transgresiones, fue resucitado para nuestra justificación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Porque la resurrección trae unas consecuencias. Más que consecuencias, yo quisiera hablaros rápidamente del contenido de la resurrección. ¿Qué ocurrió con la resurrección? ¿Qué ha producido la resurrección? En primer lugar, hay un contenido teológico. Toda la obra de Jesús hay que vincularla con la Trinidad y especialmente o directamente con el Padre. Cristo vino al mundo para revelar a Dios. La gran misión de Cristo fue manifestar al Padre, hasta el punto que al final de su ministerio, cuando uno de los discípulos le dice, oye, muéstranos al Padre, y nos llega. Y Cristo le dice, pero bueno, tanto tiempo que he estado contigo y no me has visto, no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y por qué dices eso? Porque yo y el Padre somos uno. Y ahí viene Cristo para revelar. Cristo vino para revelar a Dios. Pero Dios ahora acredita a Jesús como su Hijo mediante la resurrección. Leo la Escritura. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo acredita Dios que Cristo es su hijo? ¿Cómo acredita Dios que aquel Jesús de Nazaret que anduvo por los caminos polvorientos de Palestina haciendo milagros es el unigénito suyo? ¿Cómo lo acredita? Mediante la resurrección. Dios actuó en Jesús trayéndolo a la vida y con eso invierte la acción de quienes quisieron darle muerte. ¿Os dais cuenta? Hay una inversión total. Unos quieren matarlo. La muerte aparentemente lo sujeta durante un tiempo, pero Dios invierte esa situación resucitándolo de los muertos. Y desde ahí en adelante, Dios tiene una nueva definición en la Biblia, que nunca tuvo en el Antiguo Testamento. Dios tiene una definición y es esta: resucitó a Jesús de los muertos. El Dios de la resurrección de Cristo. No se menciona esto en el Antiguo Testamento. ¿Dios es el Dios de vivos? Sí. ¿Dios resucitó a algunos muertos? Por supuesto. Pero en este caso concreto, la definición de la resurrección en relación con el Padre es esta: es el que resucitó a Cristo de los muertos. Ahora, en la resurrección, Dios manifiesta que Cristo es el Hijo de Dios con poder. Leo el texto bíblico: fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Los que vieron a Cristo en su ministerio han visto un hombre que hacía milagros. Los más íntimos, sus discípulos, vieron un hombre singularmente importante que decía al viento calla y al mar enmudece y le obedecían. Pero aparentemente solo en la transfiguración pudieron atisbar un poquito más de la gloria de la deidad en Cristo. Pero de pronto el resucitado se levanta de los muertos y le es asignado todo el poder en el cielo y en la tierra. Escucho al Señor que lo dice. Después de la resurrección hay dos discursos, uno antes de la cruz, dos discursos de Cristo, uno antes de la cruz y otro después de la cruz. El discurso antes de la cruz es: el Hijo del Hombre ha venido y va a ser entregado en manos de pecadores y lo crucificarán y será muerto y resucitará al tercer día. Discurso de entrega, discurso de humillación, discurso de descenso, discurso de compromiso, discurso de dar la vida. Y de pronto la cruz y la resurrección y el discurso después de la resurrección es un discurso de poder. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdas que cuando estudiamos un poco el capítulo 17 de Juan, Cristo oró al Padre, le dijo: Padre, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? Y se especula tremendamente qué es lo que quería. Entonces Cristo dejó su gloria, No.
Lo que está hablando es el hombre Jesús de Nazaret, cuya limitación, porque es hombre, no manifiesta la gloria absoluta de la deidad. Y de pronto Dios lo levanta de entre los muertos y le asigna al resucitado la gloria que corresponde a Dios. ¿Te das cuenta de la dimensión que la resurrección produce? Y declara el resucitado esta verdad, y el apóstol la dice con estas palabras: Dios lo levantó de entre los muertos y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Permíteme, voy a dejar ese punto. Si seguimos con ese punto primero de la teología, no terminamos el culto, más que con él. Pero quiero recordaros que la resurrección es la forma suprema de acercamiento de Dios al hombre, porque es la integración de la humanidad en la misma deidad. Aquí tienes un hombre resucitado que sube al cielo y se sienta ¿dónde? A la diestra del Padre. Indudablemente la humanidad de Cristo, el hombre Jesús, es la naturaleza humana del Verbo, pero Dios integró en la deidad la humanidad a perpetuidad. ¡Qué dimensión! Nunca los ángeles pudieron imaginar tal cosa. Nunca los serafines en torno al trono pudieron imaginar tal situación. Y hay otro contenido que es el contenido cristológico de la resurrección. Mediante la resurrección, Dios lleva a perpetuidad la encarnación del Verbo. Juan 1:14 leemos estas palabras: ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y de pronto el Verbo da su vida. Teóricamente, técnicamente debió haber terminado, ¿no es así? Pero de pronto resucita y Dios proyecta a Cristo constituido como Señor y Cristo a perpetuidad. Y aquí tenéis un enorme misterio, y es que la encarnación que hace del Verbo un hombre como nosotros se proyecta para siempre. Ahí está el glorioso resucitado en la presencia de Dios, pero hay algo más. Hay un cambio en la salvación. La salvación ya no se ofrece por Cristo. ¿Cristo vino a ofrecer la salvación o no? Sí. El que cree en mí tiene vida eterna. La ofrece Cristo, pero de pronto la resurrección cambia. Ya no ofrece Cristo la salvación por él, sino que la salvación se hace en Cristo. ¿Notáis la diferencia? El que cree en mí tiene vida eterna. Y esa salvación se produce en Cristo. Cuando tú creíste, el Espíritu de Dios te colocó ¿en dónde? En Cristo. Y la vida de Cristo es tu vida por comunión, por identificación con Él. Por tanto, la salvación es hecha en Cristo. Cómo me encanta predicar un evangelio sin límites. No hay nadie que venga a Cristo que sea rechazado por el Señor. ¿Lo crees o no? Naturalmente. No importa cuál sea tu posición en relación con la operatividad de la salvación. Quiero decirte que proclames al mundo que en el resucitado hay vida eterna. Y que lleves el evangelio de la gracia no a algunos, a todos los hombres. Y que digas a todos los hombres, no importa quiénes sean, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La realidad gloriosa de la resurrección proyecta la realidad del reino. Dios ha declarado a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Salmo 2 dice: he puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. De manera que el futuro de la historia humana está vinculado a Cristo. ¿Lo crees? ¿Cuántas veces a lo largo de estas semanas, sobre todo en la pandemia, reflexionábamos sobre política
y nunca hablábamos de política, reflexionábamos de crisis económica y no somos economistas, porque había que ocupar el tiempo del encerramiento, ¿verdad? Y claro está, yo que a veces no quería cansar a Susana con mis conversaciones, ni quería que ella me cansara a mí, de modo que de vez en cuando yo me iba a mi despacho, me refugiaba y ponía mi ordenador para escuchar mensajes de reflexión. Un día dije para mí, ojalá se funda esto. Y la pobre máquina me contestó, eres tú el culpable de encenderla, no, nadie tiene la culpa. Pero había cosas para todos los gustos. Lo que quiero deciros es que Cristo es el Señor. ¿Lo crees? Y que los problemas de las naciones y los conflictos y las guerras y no sé qué cosas más están caminando y conduciendo a la humanidad a un destino final. Cristo viene. ¿Y viene para qué? Para reinar. ¡Oh, qué bendición tan grande! Me preocupa muy poco los presidentes de las naciones grandes del mundo, sus ejércitos y sus cosas y sus... Cristo es el Señor. Y Cristo es el Rey. ¡Qué bendición tan grande! Hay un contenido soteriológico, es decir, un contenido de salvación en la resurrección de Cristo. Cristo es proclamado Salvador por la resurrección. Mira el versículo siguiente. Leo también el versículo 20 que leímos al principio. Ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí tienes la resurrección. Adán nos conduce a la muerte por el pecado que heredamos de él. Cristo nos conduce a la vida porque el Cordero de Dios no cargó, llevó y quita el pecado del mundo. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, la predicación del Evangelio es vana y la fe vuestra es vana, porque por la resurrección es posible la justificación. Si Cristo no resucita, Dios no tiene valor alguno para justificar al hombre, es decir, no tiene elemento de justificación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Es esto verdad? Pero dice también Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cristo es el que justifica y Dios nos hace algo más, nos hace justicia de Dios en él. Dios te invita hoy a que accedas al trono de gracia. ¿Tienes necesidades personales? ¿Tienes algún problema personal? Se ha anunciado que los intercesores de la iglesia quieren orar por tus problemas, pero no pienses que nadie va a resolver tu problema si no lo llevas a Cristo. ¿Entiendes esto? Y cuando tú llevas a Cristo tu problema, entras al trono de gracia y le dices al Dios de la gracia, Señor, necesito tu apoyo para el socorro oportuno. ¿Lo has entendido bien? ¿Y por qué puedo entrar yo al trono de gracia? Si fuese por algún mérito personal, los serafines y los querubines se hubieran levantado contra mí, me hubieran echado inmediatamente. ¿Por qué puedo entrar? Porque Él justifica y ha sido hecho para nosotros santificación. Es la bendición más grande pensar que el Dios de la gracia me invita a acudir a su trono. ¿Cuáles son las consecuencias de la resurrección para ti, para mí? Porque la teología es fantástica, ¿o no? Pues hombre, claro. La doctrina bíblica es singular, magnífica. Sigamos investigando ahí en cada uno de esos y encontraremos tesoros tremendos. Pero yo quiero salir de este lugar esta mañana sabiendo cuál es el resultado de Cristo para mí, del resucitado Señor. Y el discurso del resucitado me impacta. Permíteme
que lo repita de nuevo y lo que dije también antes. Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese discurso del resucitado encuentro tres cosas que se hace para cada uno de los creyentes. En primer lugar, el resucitado me comunica poder. El resucitado se comunica con sus hijos y vive en ellos. De manera que aquel que dice tengo todo el poder está en tu vida, en tu interior. El Espíritu Santo está haciéndote disfrutar de la presencia de Cristo y haciendo que tu vida sea cada vez más semejante a la de Él. Y el resucitado Señor comunica poder. Por eso Pablo puede decir en Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. No es que somos vencedores, es que somos más que vencedores. Lo que nosotros pensamos que es una victoria, para Dios es poca cosa. Dios nos coloca en Cristo para que el poder de Cristo sea nuestra experiencia personal y viene la victoria en la vida cristiana. Escucha la Biblia, mas Él nos lleva en triunfo siempre en Cristo. A veces Satanás nos hace perder los estribos y nos hace pensar lo que no es verdad. Tú sabes lo que Satanás quiere que tú seas, un desgraciado, y que andes arruinado y tirado por el suelo siempre, y que digas cuánto pequé hoy, Señor, y que vengas al culto con una angustia pecaminosa que no te deja ni respirar. Ese es Satanás. El Espíritu Santo de Dios redarguye al creyente de su pecado, ¿sí o no? Sí, por supuesto. La diferencia está en que el Espíritu Santo te dice, has cometido esto, te lo señala por su palabra y te conduce al arrepentimiento. Satanás te conduce a las lágrimas y al fracaso. No permitas que el tentador eclipse la gloria del resucitado. Por la resurrección, Jesucristo el Señor te lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. Y el poder de Dios se hace realidad experimental en la vida del creyente. Escucha a Pablo, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Oh, hermanos míos amados, no desvíes la atención de la fuente de poder de Dios para el creyente, que no es otro que Cristo. ¿Lo entiendes bien o no? El Espíritu Santo de Dios comunica a la iglesia el poder de ¿quién? De Cristo. El Espíritu Santo de Dios te lleva en triunfo, ¿en quién? En Cristo. Pero Pablo decía en medio de sus necesidades, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo da también presencia. Y dice el Señor, he aquí estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días, hasta el fin. Esto produce descanso. Nunca estoy solo. En medio de las ondas embravecidas y del viento turbulento de la vida, el Señor pone calma y te hace sentir tranquilidad. Cuando los problemas te azotan de una forma tremenda, la paz de Dios se manifiesta en tu vida en Cristo. ¿Cuántos recuerdos traen a mi mente esta mañana? Circunstancias tremendas por las que Dios me ha permitido pasar y en las que a veces preguntaba al Señor ¿por qué? Nunca me contestó, pero me hizo sentir la compañía personal suya. Y cuando yo dije un día al Señor, no quiero seguir más, Él me dijo, yo estoy contigo. Solo los que pasan por esta experiencia se dan cuenta de que Cristo está en el control, dándote paz.
Y cuando pierdes tu trabajo o tienes una enfermedad o estás pasando por dificultades, nunca te olvides que Cristo está contigo en la prueba. No cerca, sino en la prueba. En el Salmo 91:15 lo lees de esta manera: con Él estaré yo en la prueba. Qué bendición tan grande. Me aferro a mi Señor en la prueba. Cuando las lágrimas afloran a mis ojos, cuando caen por las mejillas, cuando inclino la cabeza y no me atrevo a levantarla porque no tengo fuerza para más, Cristo está ahí. Es la bendición de la presencia del Señor. Y recuerdo que Pablo decía en mi primera defensa: todos me han abandonado, pero no estoy solo, porque el Señor estuvo a mi lado. ¿Estás solo esta mañana? ¿Sientes la nostalgia y te sientes perdido en medio del mundo? ¿Sientes el impacto de problemas en tu vida? Cristo resucitó para darte la compañía de su presencia y para que tú puedas decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo. Permitidme 2 minutos más. Ya después vamos a comer. Cristo resucitado es mi esperanza personal. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y levanto ahora mis ojos y entro por la fe al cielo y descubro la bondad, la felicidad, la dimensión asombrosa del lugar. Y Dios me dice: mira, allí no hay lágrimas, ni hay muerte, ni hay dolor, ni hay clamor. Y yo digo: qué bendición tan grande, Señor. En medio de la tristeza propia de la vida, puedo entrar por la fe a ese lugar que Cristo prepara para ti y para mí. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y Él dice: voy a preparar lugar para vosotros. Y yo puedo esta mañana usar la letra de aquella impresionante canción de Marcos Vidal y decir que yo quiero entrar ahí, no para ver la gloria del cielo y disfrutar del descanso celestial, sino para perderse mi mirada en su mirada y que pasen muchos años. Y que nadie diga nada porque estoy viendo al Maestro cara a cara. ¡Qué gozo, qué paz! Puedo salir feliz de esta reunión porque Dios me da en Cristo poder, me da presencia, me da esperanza. ¿Cuál es mi compromiso? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Dios nos ha traído aquí para que experimentemos la dimensión de la vida vinculada con Cristo y podamos decir todos: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el Señor resucitado, que me permite una dimensión de vida así. Gloria al Dios que me permite decir al terminar esta reunión: para mí el vivir es Cristo. Y salgamos de este lugar con un encuentro nuevo con el resucitado. Si hay alguien entre nosotros que no tiene a Cristo en su vida, es el momento de venir a Jesús. Si hay alguien que no ha dado su vida al Señor y le ha dicho: Señor, perdóname y sálvame, es el momento, puedes hacerlo ahora. Ahí donde tú estás, decir al Señor: Señor, te necesito, sálvame. Y si hay alguien entre nosotros esta mañana que toma esta decisión por Cristo Jesús y le entrega su vida, yo quisiera saber quién es, simplemente para orar por él o por ella. ¿Hay alguien que recibe a Cristo hoy como su Señor y Salvador personal? Y la invitación es también para los creyentes. Ven hoy a un encuentro con el resucitado Señor y dile a Cristo ahí donde tú estás: Señor, necesito un cambio, una nueva relación contigo. Quiero acercarme a ti y vivir para tu gloria. ¿Hay alguno que toma esta decisión para Cristo?
y le dice al Señor: aquí estoy, Señor, y levanta su mano simplemente para saber que alguien está diciendo al Señor: este es un momento de nueva relación contigo. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. El Señor actúa en medio de su pueblo para gloria de su nombre. Los que habéis visto la película de Mel Gibson sobre la pasión, el último fotograma de la película se toma dentro de la tumba y se ve el perfil del resucitado. Y lo que más me impacta de eso es que la cámara viene trayendo a un primer plano una sola cosa. Y termina la película: la mano taladrada del resucitado. Que esa mano tome tu vida hoy y te haga vivir para su gloria. Por Cristo Jesús. Padre Celestial, sin palabras, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Asombrados de la entrega de Jesús, agradecidos al Espíritu Santo por su vinculación de Cristo con nosotros y de nosotros con Cristo. Te pedimos, Señor, que la vida de resurrección sea la experiencia de esta semana, que caminemos con Jesús para gloria de tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús.